Hola, ¿cómo va? Espero no tener un ataque de tos en este vivo con, con Martín. Nos va a contar porque estuve toda una semana con tos. Hola, los que se van uniendo, ¿cómo va? Espera que te agrego. Invita. Ah, ya. Hola, No te veo. a ver, espera. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Todo el día trabajando? Uy, sí, día largo. ¿Ya cansados a esta hora? A esta hora ya todo el día en el consultorio se pone difícil ya. Y sí, ¿viste? Pero Como te bueno, dije, espero no tener, ya empecé con con la pastilla, espero no tener un ataque de tos. en frío. Claro, recién estaba atendiendo y me la pasé tomando mate. Evidentemente tengo que tener Ah, líquido, pero el mate se me terminó. Entonces me ahora sido con las pastillas y con... está muy Pero bien, está bueno, muy bien. es lo que hay. Si no como, no, me dice no comas, pero si no estoy con la pastilla, Agarra la me, tos. me agarra la tos. Así Sí, que ahí estamos. no hay problema. ¿Vos cómo estás? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, gracias por aceptar esta charla, No hay de qué. porque vos sabés que, digamos, viste que yo siempre hago preguntas, y en este caso surgió el tema de las lesiones, eh, y como que se engancharon muchísimo, ¿no? En este intercambio fueron hablando, entonces dije, bueno, ¿por qué no hablar con alguien que, en este caso, sabe más que yo eh, de lesiones? Pero bueno, nada, contanos un poco, esa sería como el inicio, ¿no? Que yo pensaba, dije, bueno, a ver, porque bueno, hay lesiones de todo tipo, ¿no? En este Sí, caso, si uno lo enfoca más a la parte deportiva, eh, sí, 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 en realidad, bueno, el alto rendimiento y el deporte en realidad no es salud. Salud es entrenar 3 veces por semana y quizás hacer algún trabajito aeróbico en donde no haya demasiada carga. Ya cuando empezás a entrenar los 7 días de la semana, la realidad es que el cuerpo no está preparado para eso mm, y a la larga eso trae facturas y un desgaste prematuro de lo que es la parte articular, muscular, de todo. sí, Y eso trae lesiones, obviamente, a futuro. y sí. ¿Solo vos decís que es por desgaste? ¿Hay algún tipo de prevención a esto? Sí, se hacen todo dependiendo del deporte, ¿no? Qué sé yo, si hablamos del tenis, obviamente el tenis es un deporte en donde es unilateral, en donde todo el tiempo se trabaja toda la cadena anterior y se trata de hacer una compensación de todo lo que es la parte posterior, escapular, como para no tener problemas de hombro. Lo que pasa es que es muy difícil hacer o compensar todo lo que un tenista golpea hacia adelante haciendo ejercicio, Claro. porque cuántos golpes hacen en un partido de tenis, en un entrenamiento, en una semana, y cuántos ejercicios tendrías que hacer para fortalecer la escápula para que puedan sostener este hombro. A veces se pone difícil, más allá de que se hacen ejercicios preventivos, las lesiones aparecen igual por el mismo deporte. Claro, eso que está diciendo en algún punto el desgaste, dependiendo del deporte, que es lo que... Sí, el desgaste y también la realidad es que se entrena alto rendimiento, se entrena
al límite, más allá de que hoy en día por ahí se saben más cosas y hay más cuidados y hay más un equipo multidisciplinario cuando estás en alto nivel. La realidad es que en cualquier deporte, para poder llegar a un equipo multidisciplinario, para que un deportista pueda tener nutricionista, kinesiólogo, médico, psicólogo, la realidad es que se necesita mucha plata y no todos los deportes cuentan con eso. Claro, Mismo por ahí si hablamos de fútbol, si estamos hablando de club grandes, y si hablamos de tenis, cuando ya por ahí estás dentro de los 100, ya recién ahí haces una diferencia como para poder armar un equipo de trabajo. Antes no porque la realidad es que la parte económica es difícil mantenerla para tener un equipo de trabajo. y sí, Entonces, la carencia de un equipo de trabajo, de entrenamiento, muchas veces lleva a que se produzcan lesiones, a que no haya, a que por ahí, si vos necesitas hacer una rehabilitación, por ahí no tenés la plata para hacer una rehabilitación y por ahí no tenés el asesoramiento de un kinesiólogo permanente y por ahí tenés tu preparador físico y tu entrenador y no tenés otra cosa. sí, tal cual. Yo creo que eso ¿Notaste vos influye muchísimo. alguna diferencia después de la pandemia? Es decir, si querés, desde la parte eh, mental, eh, para mí aumentó mucho la ansiedad, por ejemplo, Mira, ¿no? En este caso. yo hoy en día estoy trabajando en la selección argentina de atletismo de ciegos Sí, y la realidad es que se nos hizo muy difícil con la pandemia, más allá de que siguieron entrenando por Zoom y se trataron de hacer cosas por Zoom, eh, la realidad que los chicos muy desmotivados, sumado a la falta de torneos, que continúa por un tema, no sé si político o lo que fue. claro. Entonces, la realidad que sí, afectó mucho a los chicos, los afectó. La falta de competencia, la falta de confianza, un montón de cosas. Y la parte de los profes, los preparadores físicos, de remarla por Zoom para que sigan entrenando, sigan haciendo algo que en un momento se hizo ya insostenible. Y sí, en algún momento se necesitó volver a la presencialidad, por favor. Exacto, exacto, sí, 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 sí. Eh, a la presencialidad y también al hecho de el contacto con el atleta, porque una cosa es por ahí, que yo, tenían una lesión los chicos y tratar de solucionarle el problema por Zoom, no es lo mismo que estar con la persona y meterle mano a la persona, es muy difícil la telerehabilitación kinésica, que por ahí, qué sé yo, en otros ámbitos funciona. Para mí, las pocas cosas que hice de telerehabilitación kinésica, la verdad que era más desgaste que el beneficio que le generaba al paciente o al atleta, porque estábamos 2 horas hablando por Zoom y lo único que podíamos hacer es algún ejercicio preventivo que en realidad muchas veces no generaba muchas soluciones. Claro, y sí. Se puso difícil con este tema. Y además vos que necesitas eso, manos, necesitas la Sí, sí, persona. necesitas meterla. Hay cosas que vos podés darle un ejercicio, que yo a veces los chicos, tengo deportistas que están de viaje y te preguntan, mirá, tengo tal cosa que puedo hacer, bueno, hacer esto, hacer otro, pero es para un periodo corto de tiempo, después vení y hay que meter mano, hay que, no sé, hay que hacer alguna terapia, hay que solucionarlo de alguna forma y que en forma virtual no lo vamos a hacer. Y no, la verdad es que no. Ahora que vos decís meter mano, el otro día, eh, no digo, no sé si trabajás en obras sociales o no, pero digamos, un Mm. paciente que es recurrente a las lesiones, me decía, no quiero ir más al kinesiólogo, me dice, porque yo necesito que me meta mano, a un kinesiólogo de obras Sí, sociales, yo necesito que me metas mano, justamente dijo esa palabra. Dice, acá me mete, me hacen no resonancia, ¿cómo se llama? Un magneto, sí. me hace hacer una bici y ya está. Dice, y no, dice, los kinesiólogos que trabajan así, ¿no? Por eso digo, yo sé que vos trabajás así ya,
ya tuvimos experiencia acá en casa con vos, es como que, decir, claro, estabas ahí, claro, Lo que estabas pasa es presente. lo que pasa es que es difícil, ¿no? Yo creo que el tema de las obras sociales, que las obras sociales, la realidad es que pagan muy poco y te pagan, a veces terminan no pagando, entonces a veces es complejo el tema. Yo creo que un deportista, la realidad es que necesita un kinesiólogo en donde va a tener que arreglar un número y tener un kinesiólogo particular porque la realidad es que la kinesiología de obras sociales es una kinesiología convencional, que es el contrato que se firma con las obras sociales, y la Claro, realidad que un deportista no, si vos pensás tratar una lesión con magneto, va a tardar un montón. Si vos pensás tratar una tendinopatía con agentes físicos convencionales va a tardar un montón. Hoy en día hay otras cosas que no lo cubren las obras sociales, como puede ser MEP, o puede ser las ondas de choque, o claro. otras cosas que son mucho más eficientes, que por ahí con una kinesiología convencional podés hacer 50.000 sesiones y con la aplicación de MEP, que es con una aguja de acupuntura, y te pasa una microcorriente, Sí. podés solucionarlo en 3 sesiones, ¿entendés? Entonces, a veces la realidad es que la kinesiología convencional para un deportista de alto rendimiento no sirve. Al menos que sea una lesión, no sé, qué sé yo, algo que no es muy importante. Pero si no, la kinesiología convencional va a estar largo tiempo y no le va a funcionar. Y sí, por ejemplo, en un momento cuando hice una encuesta que decía, sí, un 60%, creo que había dado un 60%, había ido alguna vez al kinesiólogo. Pero cuando Sí, uno va, ¿no? Por una lesión, en este caso, para mí yo digo sencilla, ¿no? Digo, no sé, tenés una, por ahí no es sencilla, o sencillo, pues para mí por ahí sencillo es una contractura, sí. digo, depende de dónde también, no sé si que varía, Lo que pasa es no que conozco. vos tenés distintos métodos de tratar una contractura. Por ejemplo, Sí, vos podés a ponerle magneto y puede mejorar la contractura, podés meterle mano y puede mejorar la contractura, pero la realidad es que hoy en día hay cosas más eficientes, por ejemplo, hacer una técnica que se llama punción seca, que es con aguja de acupuntura buscando el espasmo muscular en el punto gatillo. sí, Yo he hecho punción seca en chicos que competían dentro de, no sé, poner que competían el sábado, y le hago punción seca el miércoles y el tipo está compitiendo. Y quizás si haces una claro. kinesiología convencional, nada, no llega a competir. Mm. Eso ¿Entendés? duele, viste, dicen ahí. Depende. Sí, pero por eso te digo, depende de la necesidad y la urgencia. Yo, qué sé yo, si es un paciente que no hace actividad física, que no tiene apuro, y hagamos una kinesiología convencional y bueno, y vamos con tiempo, pero si es un deportista de alto rendimiento, tiene que ser costo-beneficio, y la realidad es que tenés que poner todo en el asador y tratar de recuperarlo lo antes posible. El deportista Claro. no puede esperar, no puede estar un mes parado esperando a ver si lo mejora o no mejora. Esa es la realidad. Y sí, Los claro, tiempos se van acortando. dependiendo en la instancia también, ¿no? En que no es lo mismo, me imagino, que no es lo mismo estar en, no sé, en plena pretemporada, que por ahí Obvio. trabajás con más tiempo, a Sí. esto, en plena competencia. Eso no, claro. Sí, en realidad por más que estés en una pretemporada, en general los técnicos y los entrenadores te piden que lo recuperen lo antes posible, Ah, eso porque también. la pretemporada es la base para después poder soportar el año. Que yo, en tenis la pretemporada es súper importante porque es el punto fuerte que van a entrenar durante el año. Después se la pasan compitiendo, no hay tiempo para tocar esos puntos. En un futbolista también, después compiten y es un mantenimiento y podés hacer algunas cargas de trabajo, más, menos, pero no es el momento donde
el deportista arma una base para después poder soportar todo el año. Y si vos lo tenés lesionado toda la pretemporada, cualquier deportista, la realidad es que arranca tarde su especificidad deportiva. Sí. ¿Y cuándo consultar con un kinesiólogo? Se me ocurrió así, ¿no? Digo, decir, bueno, a ver, porque a veces me ha pasado que es cuando empezás a indagar, o por ahí te dijeron, sí, me duele, y tú vos decís, ¿cuánto hace que te duele? Porque por ahí, digamos, hay jugadores La que realidad, viste, depende qué deporte, qué es lo que están haciendo, en qué momento, por ahí a veces no dicen cero, no hablan de su dolor. no, yo siempre con los deportistas que trabajo, siempre les digo que apenas empiece la molestia, que ya nos contactemos, empecemos a hablar y empecemos a charlar. Es mucho más fácil sacar una lesión de poco tiempo que una lesión que la venís arrastrando un montón de meses. Esa es la realidad. Mm. Sí, Yo creo porque, que lo inmediato es lo mejor. bueno, viste que a Por veces el eso, umbral de por dolor, eso, por eso el equipo de trabajo y los deportistas que tienen un gran equipo de trabajo, la realidad es que rápidamente vuelven al ruedo a competir. totalmente. ¿Entendés? Porque se solucionan las cosas en el momento. Si no ves gente o ves chicos que van arrastrando, que cuando llegan al consultorio tienen una lesión, una tendinopatía, que ya tienen un tendón afibrosado, muy con las fibras desorganizado, un tendón abombado, y eso no lo vas a solucionar de un día para otro. No, a veces me pasa que me lo han dicho a mí y nunca se lo dijeron, por ejemplo, al entrenador, que es el que por ahí puede, digamos, bueno, a ver qué hacemos. Eh, y ahí yo es cuando tengo que decir, mirá que ya me dijo que hacía como una semana que está con este dolor. Sí, Se lo ve que que a pasa veces ahí el también me umbral parece de dolor, mucho. como digo yo. Sí, lo que me parece que por ahí el entrenador es como que a veces no se lo toma bien y es como que no le dicen y pasa eso. Pasa a veces que no se lo dicen. Que no está Sí, bueno, yo le digo a los chicos, no está bueno eso. Tiene que ser un conjunto y todos tenemos que estar enterados de todo. y sí, Porque si no, después se arma lío y después todo es más difícil. Yo, por ejemplo, que hay distintas técnicas que por ahí, después de atenderlo, queda muy fatigado el músculo y nada, yo estoy en contacto con el entrenador y le digo, mirá, le digo, mañana tiene que ser algo tranqui, que se mueva un poquito, que elongue, porque tenemos que esperar que se recupere. Y si yo no tomo en cuenta eso, la realidad es que puedo correr el riesgo de que se lesione más todavía. En vez de que sea algo mejor, termina siendo peor. tal Yo cual. como, yo lo que hago mucho es tratar de relacionarme con los entrenadores y ir charlando y darle mi punto de vista de lo que es la parte de la recuperación para que nos pongamos de acuerdo. ¿Y te escuchan? Sí, a veces no. No, pero bueno, creo que la ventaja que tengo yo en el Me Escuchan es como, antes de hacer Perdón. kinesiología, hice el profesor de educación física, Mm. entonces algo entiendo de lo que ellos hacen y trato de ponerme en sintonía y llegar a un acuerdo para lograr el objetivo de los chicos. Claro, viste, porque a veces es la queremos ya, cuánto, ¿no? Y esto, y bueno, el kinesiólogo dice que se puede empezar con ejercicios más livianos. Bueno, vamos a ver, porque por ahí, ¿no? Y a veces, Dios, esta ansiedad se genera de por sí para decir, bueno, Sí, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo regresa? ¿Cuándo pueden, cuándo es más rápido? pero por eso, bueno, eso es importante, porque si vos lo manejás con el atleta, te arma esta ansiedad que le preguntan al atleta, el atleta se pone ansioso. Si vos lo manejás con el entrenador, directamente, el entrenador ya sabe, vamos a hacer esto y esto, yo ya lo hablé con el kinesiólogo. Claro. Entonces no hay margen de error.
El problema es el teléfono descompuesto, muchas veces. Que vos le decís al atleta, el atleta después lo habla con el entrenador. Yo siempre hablo con el atleta y con el entrenador. Entonces, para ponernos de acuerdo los tres. Porque si no, por ahí vos le decís algo al atleta, el atleta no quiere parar porque lo que fuera o porque... Entonces, de esa forma no hay margen de error. Y sí, ¿y con niños trabajás? Con chicos no trabajo. No trabajo. ¿A ¿Desde qué partir edad de qué decís? edades? Claro, chicos me Y ya a refería a partir... 8, porque depende No, el no. deporte. No. La mayoría de 16, 17 para arriba. Con Claro. chicos no trabajo. ¿Y qué pasa cuando un paciente es recurrente? Eh, la cosa es una contractura, una tendinitis, ¿no? Pero sí, bueno, ya por ahí pasó un año y tuvo como demasiadas visitas no programadas, por decirlo de alguna manera. Eh, Y yo creo que ahí Eso te entra iba tu a decir. juego. Hay muchos chicos que yo veo que se lesionan sin motivo alguno, se lesionan cuando están llegando a las competencias, se lesionan ante momentos de estrés, que lesiones inexplicables que durante todo el año no la tuvieron. De ciertas citaciones por ahí, o en algo particular que les va a pasar. Sí, Sí, qué sé yo. Yo me acuerdo del caso, cuando laburaba en tenis como preparador físico, me acuerdo había un chico que un día antes de viajar le agarraba algo que, no sé, por ahí te llamaba y te decía, no, me estoy muriendo, no puedo caminar, qué sé yo, no me puedo mover. Luego vos decías, uy, la puta madre, ¿qué pasa? Llamabas al médico, te movías todo, jugaba el primer partido y chau, se le iban todos los dolores. Entonces, eso es un tema de estrés de la competencia, supongo yo. El miedo a la competencia le producía el dolor o la ansiedad a la competencia. Jugaba el sí, primer partido y se le iban todos los dolores. Una cosa rara. Pero bueno, rara. pasa eso también, ¿no? Pasa eso. La realidad que hay deportistas que responden muy bien a la competencia y hay deportistas que a veces lo trabajan y no pueden superar la parte de la competencia, creo yo. Y se Sí, terminan, y creo que el escape a eso de muchas veces poder aceptar que tienen miedo a la competencia o miedo a la situación, se terminan lesionando sin motivo. claro. Y algo así como que me anoté. Porque ha sucedido. ¿Qué hacer ante un calambre, por ejemplo? Por eso es una pregunta muy tonta la que hago yo, pero ¿por qué se Eso puede ser. produce? Y eso queda unida lo que es la fibra muscular, el actina y miocina, y puede ser por un tema de fatiga muscular o puede ser por un tema de deshidratación o no un buen manejo de líquidos. La deshidratación puede traer calambres. Exactamente, sí. Por eso es importante que los entrenadores eduquen a sus atletas en la hidratación y cuánta agua tienen que tomar y de acuerdo al desgaste que tienen. Muchas veces lo que hacen es los pesan antes y los pesan después para ver cuánto líquido pierden y cuánto líquido tienen que ingerir. Claro, Más en competencias largas, muchas veces toman bebidas que tienen sales como para poder hidratar. claro. Sí, yo conozco la fórmula, por ahí vos la conocés, de Jugo con sal, jugo, es claro, la jugo, económica, ¿no? Y es sí, la económica. cuando no hay, eh, Después cuando conseguís de sponsor a Gatorade, ya es con Gatorade. y sí, ya ahí es otra cosa. Sí. Sí, no, me quedé Es pensando conocido. que una vez que se me pasó así, eh, un chico que hace, que vos dijiste lo del calambre, y se me vino un físico-culturista que Sí, justamente ya hasta llega al límite de no tomar nada porque necesita como no tener nada. Eh, sí, para poder competir.
tal cual. Vos dijiste eso y se me pasó y dije, uy, digamos, no sé si se acalambró, si no se acalambró, pero para poder, ¿no? Mostrar su físico. Sí, los deportes donde la realidad es que los deportes que en donde se busca un peso o competir por pesaje, la verdad que se juega mucho con el tema de la deshidratación para poder bajar de peso. Yo estaba hablando con una chica que hacía levantamiento olímpico y me contaba que cuando para poder en una competencia necesitaba bajar de peso y chupaba limón y escupía para perder más peso. Ah, eso no lo Imagínate, sabía. ya una cosa que vos decís, espectacular. Jamás. Y también hay atletas que me han contado de levantamiento también que estaban tan deshidratados que tenían que bajar la lengua porque les quedaba pegada en el paladar Claro. para poder dar el peso. Y sí, Yo creo que la realidad es que, bueno, cuando vos tenés un equipo de trabajo, como hablábamos, todo eso es más controlado y más sano. Por ahí en los deportes de combate, MMA o boxeo, lo que o sea, boxeo, cuando por claro. ahí no hay un equipo armado, hacen unas bajadas de peso impresionantes que yo estoy seguro que esas bajadas de peso no son normales, ¿no? Eso tendría que ser controlado por un nutricionista, un médico. De un día para otro bajan 5 o 6 kilos Entonces decís, ¿cómo y hizo? cortan peso exactamente, Porque tengo que ¿entendés? llegar a, no sé, Aparte el estrés, imagínate el estrés que y sufre es el cuerpo mucho. en esa bajada de peso, en Sí. muy poco tiempo. Bueno, pero hoy volvemos a lo mismo, al equipo de trabajo. No todos están controlados por un nutricionista Por eso, que pueda la, acompañar. por eso hoy en día es difícil porque para poder llegar a un equipo de trabajo no es fácil, no es fácil porque económicamente necesitas plata para poder armar un equipo. No Y sé sí, cuánta plata podés llegar a necesitar si vos te pones a sumar un kinesiólogo, un psicólogo, un nutricionista o un entrenador, ya es mucha plata para un deporte olímpico es un montón, claro. es un montón. Para por ahí un deporte más que yo, fútbol o por ahí lo cubre el club, pero que yo un tenista cuando ya tiene un nivel importante, pero si no es muy difícil armar un equipo de trabajo. Y sí. ¿Y hay en algún momento, digo, que vos ves al paciente más allá de la recuperación de alguna lesión en la rehabilitación que lleva? ¿Cuál es la lesión, sí, la lesión que lleva como más tiempo de recuperación? ¿Hay alguna en particular? Y O mira, las que más tiempo llevan son los postquirúrgicos. claro, Los postquirúrgicos son los que más llevan y, qué sé yo, por ejemplo, un postquirúrgico de un desgarro del supraespinoso o del labrum, que es lo que envuelve la articulación, y vos tenés mínimo 3 semanas de cabestrillo y después tenés con iniciar una movilización pasiva hasta que recuperás toda la movilidad y después empezar a fortalecer y tenés un par de meses. claro. Y mismo si es de ligamento cruzado, una operación de ligamento cruzado también, tenés un tiempo sin apoyo, lleva tiempo, lleva tiempo. Los postquirúrgicos es las lesiones que más tiempo llevan. Mm, claro, y por ahí depende eso, como decís vos, ¿no? De qué zona estamos hablando. Sí, depende mucho de qué zona estamos hablando y depende mucho también el avance del deportista en este proceso también, qué confianza le genera el kinesiólogo al deportista, porque la realidad es que una vez que lo operan y vos empezás a trabajar, el miedo que tiene el deportista si vos estás movilizando un hombro, que se va a volver a romper el hombro. Entonces, quizás es muy difícil al principio lograr la confianza, que te tenga confianza y que se entregue para empezar a trabajar y lograr que no tenga miedo
porque muchas veces el tratamiento o la rehabilitación se estanca por un tema de miedo del paciente. Y ahí ya, como kinesiólogo, ya mucho no podemos hacer, sino que ya necesitas la ayuda del psicólogo para que te dé una mano, poder llevar a cabo y que te ayude a trabajar con los miedos. Pero qué importante eso que acabas de decir, la entrega del paciente. Porque sí, cuando después la típica es cuando vuelvo. Pero no me di cuenta de eso ahora que vos lo estás diciendo. La confianza que te tiene el paciente es fundamental. Si el paciente no tiene confianza, yo creo que por más que vos hagas el mejor tratamiento del mundo, el paciente no mejora, no mejora. Y yo creo que influye mucho en el primer contacto con el paciente, el día que llega el paciente y vos lo llamás y decís pasá y lo saludás y le das la mano, esa seguridad que vos le transmitís al paciente, eso es lo que va a marcar el tratamiento. Si vos vas, no pasa a cualquiera, vas a un profesional y le das la mano, te da la mano un poquito media flojita y ya no te va a generar confianza. Distinto un tipo con actitud que te saluda, que te dice, mirá, vamos a hacer esto, lo otro, y la rehabilitación va a ser así, te explica, y vos lo ves seguro, ya eso le va a dar confianza al paciente y se va a entregar, y seguramente va a mejorar más rápido. Y sí. Yo creo que eso es fundamental. Las ganas, ¿no? Las ganas de mejorar. Sí, pero lo que pasa es que hay veces que el paciente tiene ganas de mejorar, pero si, qué sé yo, no formaste un buen vínculo, no te tiene confianza, o no se entrega, o tiene miedo, si no puede superar los miedos, es muy difícil. Y sí. Yo tenía un paciente que era piloto de avión turístico. El tipo se había esguinzado el tobillo, era extranjero y estaba acá en Argentina. Y tenía mucho miedo. Y la realidad es que tardamos un montón en hacer una rehabilitación de un esguince que era una pequeña distensión de tobillo. Y yo decía, este pibe maneja un avión, lleva gente, ¿cómo puede ser que tenga tanto miedo? No podía entender. Yo decía, flaco, manejas un avión. Entonces, a veces, viste, el miedo a la lesión, hay gente que el miedo a la lesión misma, ya el miedo a eso lo paraliza y es muy difícil avanzar con el tratamiento. Sí. Sí, por ahí lo único que puedo hablar es de esguince de tobillo y de rehabilitación, yo por suerte, porque fue lo único que tuve. Pero me acuerdo cuando que la plataforma, ¿viste esa que cómo es? Tiene un nombre. La vibratoria. No, el Bosu. Sí, el Bosu. Sí, el Bosu, lo tiene estable. Claro, lo primero es parar, digamos, acabo de sacar la bota y ya ¿no? Digamos, bueno, me pones acá. Es que... Bueno, digamos, yo lo hice, ¿no? Pero es como diciendo, no, digamos, es como que acabo de salir de la bota. Es que eso es algo de criterio, ¿viste eso que vos dijiste? Me acabas de sacar la bota y me subiste un inestable. Sí. Bueno, vos misma te estás respondiendo que no está bien. Yo, y lo hice porque nada, vos me decís, la recuperación es así, y yo lo hago. Claro, yo voy. Te entregaste a la ciencia. No, generalmente... Bueno. Yo lo que hago, por lo menos, y que me da resultado, es si vos tuviste con bota, es porque tuviste ruptura de fibras y tenés un esguince grado 2, grado 3. Sí, el pie me hacía así cuando me lo... La primera vez. Tuviste 2 semanas con bota. Sí. Bueno, después de las 2 semanas con bota, yo generalmente lo que hago es le coloco una tobillera con ballena para la vida diaria y le saco la tobillera con ballena para empezar a hacer ejercicio en una superficie estable. Después de las 2 semanas, le saco la tobillera con ballena para la vida y le coloco una venda. Entonces, en forma progresiva, ¿sí? Vamos recuperando lo que es toda la información proprioceptiva y fortaleciendo toda la parte ligamentaria y capsular. Porque vos pensás que cuando vos te inmovilizan con una bota,
inhibís todo lo que es toda la información y todo lo que todos los estímulos a nivel ligamentario y capsular. Claro. Entonces es una locura pararte en un inestable después de que te sacan la voz. Bueno, fue así. A tal cual como lo estás diciendo fue así y la sensación es esa. Pero bueno, pero viste, vos dentro de tu criterio dijiste, no me... Pero Pero bueno, bueno, es viste, así. es eso, si me lo estás diciendo, como que bueno, lo tengo que hacer, se supone que sabes más que yo en eso, entonces, eh, pero bueno, es como, Pero sí, te sentías en el aire. no, sí, sí, como que me agarró ahí sí le agarré la mano fuerte porque ya como que me caigo, digamos, ¿no? No me No, sueltes nunca, le dije. más o menos. Después sí iba hacia, ¿cómo se llama? El magneto, El magneto. pero, claro, pero ¿se sigue usando el magneto? Porque ahora, porque todo El lo que vos magneto, nombraste, no sí, se nombraste sigue ningún, no usando. nombraste, ah, Se sigue usando, se sigue usando. El magneto, hay un montón de estudios científicos que el magneto funciona y sirve. A veces se coloca mal, pero sí se sigue usando. Para, por ejemplo, hoy en día, para fractura es lo número uno para rehabilitar, que tenemos sí, así como agente físico más común. Después claro, hay otras cosas. claro, porque también se alquila, Se hay, alquila el magneto, hay gente que... Porque la realidad es que si vos tenés que hacer una rehabilitación de una fractura, si vos vas 3 veces por semana al kinesiólogo y te pone media hora el magneto, la realidad es que es muy poco y no sirve para nada. Cuando vos tenés una claro, fractura, lo ideal es ponerte el magneto 3 veces por día hasta todos los 1 hora. días, Todos claro, los días hasta 1 hora. es, Y ahí sí vas a tener resultados más rápidos para esta consolidación de la fractura. pero entonces por lo que vos decís sirve mucho más para una fractura que en este caso para un esguince. Para un esguince también sirve porque ayuda a la cicatrización, a bajar el Ah, edema, ayuda a desinflamar. ahí en ese aro lo que no sé, Dios, qué manda, Son ondas magnéticas, ondas magnéticas. El magneto tiene un polo norte y un polo sur, ¿sí? De mm, acuerdo a cómo lo pones, de acuerdo a la lesión. Eh, tenés lo que es el selenoide, que vos decís, y después tenés electrodos que son planos también, claro. que se pueden utilizar. Ah, hay planos también no conocía. Sí, yo generalmente en el consultorio utilizo más los planos, porque en realidad en el selenoide, en el que vos metés, por ejemplo, el pie, Sí. a veces no sabés bien por dónde pasa la onda magnética y por ahí vos pones el pie y la onda magnética pasa por arriba y nunca te toca. Ah, Es más, el otro es más local y más específico. claro. Bueno, yo conozco eh, una mamá que el chico se había fracturado el pie y directamente lo compró. Y Entonces, claro, sí, entonces quedó como que ahora alguien que necesita un magneto se lo terminamos lo pidiendo van porque, pasando, claro, lo van pidiendo. porque ya hay alguien que lo tiene. Pero bueno, Está bien eso. y sí. Y te iba a Es que a veces preguntar, cuando sí, el paciente viene únicamente a hacer magneto, la realidad yo cuando viene únicamente que tienen que hacer magneto con una fractura le digo alquilátelo, porque la verdad que terminan gastando más plata, por ahí tienen que venir en remis porque no se pueden movilizar, porque esto, lo otro. claro, Digo, alquilate un magneto, y dicen, no sé cómo usarlo. Le digo, vos alquilalo y después yo te digo cómo usarlo. claro, y sí. Mm. Y te iba a preguntar, hay algo como, al inicio hablábamos de la prevención, ¿no? Pero vos decís, bueno, tal vez depende del deporte también, pero, digo, las entradas en calor, ¿no? No sé, si vamos a hablar, antes no, como nombrábamos tenis, ¿no? Digo, bueno, a ver, entradas en calor, eh, tiene que haber como un periodo de tiempo, es decir, bueno, necesitas que entres sí o sí, 15 minutos, no sé, invento, es mejor que tengas siempre Y bandas, que tengas pelota, que pelota, pero ahí me refiero a depende, pelotas,
Sí, Ahí juega mucho el tema de la creatividad del profe y del deporte en sí, y también del clima que haga, ¿no? No es lo mismo si hace mucho frío que si hace calor. Y hay una entrada en calor general y después ya se busca algo específico del deporte y después ya se busca una activación en donde se hacen trabajos de velocidad para que entre más, con un poquito más de activación el deportista. sí, pero siempre es importante la entrada en calor. La entrada en calor es importante para evitar lesiones y también es importante la elongación post partido, post entrenamiento, que muchas veces eh, se entrena y no se elonga. Muchas veces. Sí, es importante detectar los acortamientos y trabajar sobre esos acortamientos, que eso va a prevenir lesiones. Es importante a veces, no hablando de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Pero deportistas que son deportistas de fin de semana o deportistas que entrenan 3 veces por semana, a veces achicar un poquito el entrenamiento, pero dedicarle a la elongación. Eso va a ayudar a prevenir, porque eso ahí la gente no le gusta elongar, entonces va, Claro. entrena y después se va todo acortado y esos acortamientos seguramente a la larga nos van a traer lesiones, dolores. Sí, Entonces es sí. importante la elongación. Y la elongación a su vez es algo, digamos, todo se entrena, ¿no? Pero digamos, yo hace un año, ¿no cuánto? 14 meses que volví a ser mamá y siempre tuve buena elongación. Pero claro, el embarazo y Sí. todo como que me frena un poco. Y, y hace ya después empecé a elongar, elongar, elongar y volví otra vez a lo que era yo, porque siempre me gustó elongar a mí. Eh, Y bueno, sí, pero es eso, la ¿no? Que a veces, elongación se mejora. Pasa que es doloroso y aburrido muchas veces. por eso, ¿no? Entonces No lo hacen cuesta, tanto. Claro. cuesta, pero la realidad que si vos querés hacer deporte, también tenés que dedicarte a eso. Elongar, alimentarte bien, dormir bien, todo lo que se llama el entrenamiento invisible que no se ve, que es súper importante. Bueno, es que yo siempre Porque hablo que en vez de que llamarlo invisible, justamente es lo tenemos que hacer visible. Tiene visible, que exacto. empezar, se tiene que empezar a ver, uno no ve cuando el deportista está durmiendo, claramente, pero como hacerlo parte del entrenamiento. Exactamente. A veces yo creo que eso es importante marcarlo y bajarle línea cuando son chicos, cuando son juniors, que cuando recién están empezando. Y también creo que es importante que todo eso se baje línea en los colegios, que en los colegios no le dan importancia. Yo a veces recibo chicos que están en primer año y le decís hay que elongar el cuádriceps y no saben cuál es el cuádriceps. Estaría bueno que en Ah, los colegios les enseñen a elongar, les enseñen por lo menos a decir, bueno, este es el cuádriceps, así se elonga el cuádriceps, este es el isquiotibial, así se elonga el isquiotibial. No hay, la realidad que la educación física a veces en los colegios, no en todos los colegios, hay profes que laburan increíble en los colegios mm, y le bajan línea y está bueno, pero hay muchos colegios que no y no hay una cultura deportiva, una cultura de enseñanza de cosas que le van a servir para toda la vida. tal cual. Sí, también se quejan mucho los profes, ¿no? De nunca le enseñan a correr. Es muy... Exactamente. eh, Pero también eso es, la realidad es que los chicos no hacen tanta actividad física como antes. Hoy en día los también. chicos están muy metidos con la PlayStation, con los videojuegos y la realidad que hoy en día hay cada vez más chicos obesos porque cada vez se sale menos a la calle por la inseguridad, por los juegos, por la tecnología. Los chicos cada vez hacen menos juegos de destreza deportiva. Terrible. El otro día vi un video, ahora que dijiste PlayStation, cómo por adentro, cómo el músculo funcionaba cuando el Sí. movimiento este que hacen, ¿no? De todo el tiempo ¿Sabes ahí. la cantidad, ¿sabes la Ah, cantidad de chicos que atiendo?
que atiendo con dolores en las manos por tendinopatías de Carvey, claro, por los juegos. Y ahora está la moda esta de cada equipo de fútbol tiene equipo de PlayStation sí. y juegan, bueno, también los atienden. Bueno, vos sabés que hay Así que ciertos, no, ahí, pero hay ciertos equipos donde hay otro tipo de dinero que juegan, ¿no? Como decís vos, sí, depende, ¿no? Si es equipo de fútbol o depende qué juego online, donde tienen equipo y equipo de kinesiólogo y donde hay psicólogo sí, también, ¿no? Ya estás hablando de otro, pero justamente lo que se propone es, bueno, ok, no sé, se entrena de tal hora a tal hora, si necesitas ir al kinesiólogo vas, si hace, sí. vas al Y bueno, gimnasio, la alimentación, pero bueno, es otro nivel. eso está bueno porque ya es un equipo de trabajo ordenado. Y sí, pero sí, no, me imagino, el otro día yo vi como el movimiento, ¿no? De todo el dedo, y lo miraba así el video, así, wow, digamos, Ah, ¿cómo? igual, por más que no juguemos a la PlayStation, no juguemos a los jueguitos, así nos van a quedar las manos a todos del celular. Así que olvídate. Sí, eso es verdad. Que no sé cómo nos van a quedar las manos a nosotros los que agarramos el celular y no Tal vez, paramos de tal vez usarlo. tenemos que empezar a trabajar las manos. Yo lo que les recomiendo a los pacientes es que se compren el lápiz touch. Sí, Y entonces, bueno, por lo menos de vez en cuando escribir con el lápiz para no cargar tanto la articulación. ah, es buena esa. Pero bueno, algunos te hacen caso, otros no. Como siempre, ¿no? Como siempre, sí, sí, sí. Pero bueno, esa es una buena estrategia para que puedan utilizarlo y cuidar un poco la articulación. Sí. ¿Cuánto en realidad tenemos que, que cuidar el físico, ¿no? Que Como muchas cuidar veces y depende quién, algunos lo cuidan más, menos, pero la bueno, realidad es que a nosotros cuando nacemos nos dan un 0 kilómetro, de acuerdo a cómo lo cuidemos y cómo va a llegar ese 0 kilómetro. O llega fundido o llega bien. y sí, esperemos que llegue bien haciendo esto, los Exacto. preventivos. Después, bueno, pueden pasar cosas. Yo igual siempre tengo mi teoría, que está en investigación en realidad, mi teoría, de que para mí las lesiones nunca son azarosas, eh, dependiendo de qué, ¿no? Esto, como decíamos en un momento, cómo, cuándo, en qué momento, cuánto dura la Sí, no. lesión. No, no, yo estoy en eso, estoy de acuerdo y a veces influye mucho el momento en el que está pasando y en qué situación y bueno, a veces más allá de la situación y todo sale adelante y dura poco y a veces no puede salir adelante y se paraliza y no va ni para atrás ni para adelante, por más que le hagas el mejor tratamiento del mundo. Y sí, eso es verdad. Eso es así, por más que le busquemos la vuelta. Pero bueno, ¿querés terminar de alguna manera? Yo por mí me quedaría charlando 4 horas porque nada, que kinesiología es una carrera mía que eh, Estás a tiempo. si no fuera psico, no, cuando la quise empezar, no, te comento así entre nosotros que cuando la quise hacer no hace mucho, fui a dar ¿qué fue el que? Química, muy cara dura lo mío, química, porque Diego estaba estudiando química, para empezar, que se recibió, viste, de nutricionista, Sí, eh, y bueno, él estaba haciendo el CBC, y dije, bueno, hago química libre. Ah, un 1. nada imposible. Nada Pero imposible. no era lo mismo haberlo hecho a los 19 que haberlo hecho a los 30. No me acordaba de nada. No, igual la psicología tiene más, tenés más futuro de trabajo. La kinesiología tiene fecha de caducidad. ¿Vos decís?
Sí, llega un momento que no te dan más las manos. Porque claro, iba a decir eso. La realidad es que laburamos con el físico y Después das yo hay días que clases. termino, yo hay días que termino con las manos detonadas. Sí. Vos también te las tenés que Entonces, cuidar, usar el por eso, lápiz, darle entonces, mimos. entonces por eso te digo, creo que es más sano. Vas a tener más tiempo de psicología que yo de kinesiología. Bueno, pero tal vez en algún momento de vieja siempre me interesó estudiar de nada, Ah, los bueno, músculos, los huesos. Va, yo siempre leo bastante, pero bueno, de leer nada. Hay que de poner hobby está bueno. de joven, ahí está, lo podría llegar a hacer de vieja, de joven. De hobby. De hobby Exactamente. lo puedes hacer. Así Pero que bueno, bueno, no, te iba, si querés terminarlo de alguna manera, como con algún quiera. consejo, con algo. No, yo creo que lo que hablábamos, esto como cierre para que es importante y que lamentablemente, ¿no? Que para los deportistas se les hace difícil, pero lo más importante es tener un equipo de trabajo. Es la única forma para poder salir adelante y que este equipo de trabajo sea multidisciplinario, que haya comunicación. No sirve Sí, para nada que el kinesiólogo tiene para un lado, el psicólogo para el otro y el entrenador para el otro y a la larga cada uno tira para su lado, el protagonista es el deportista y no es ni el psicólogo, ni el kinesiólogo, ni el entrenador. Entonces, lo importante es que el deportista logre sus objetivos y tratar de ayudarlo a él. y Eso sí. creo como cierre importante. Y si te quieren contactar, ¿por dónde? Por Instagram me pueden contactar y por Instagram y nos contactamos, Y ahí charlamos, está hablamos, está toda la todo, info. Ahí está la toda la página info, también ahí. está la página, todo, está la dirección del Buenísimo. consultorio y todos los teléfonos. Buenísimo entonces, Martín. Bueno, gracias por Bueno, tu tiempo de y nada, toda la información. Y dale, te estamos mando un hablando. besito. Te mando un Ande abrazo lindo. grande. Chao, chao. Beso. Chao, chao y gracias a todos los que se conectaron.